Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. En mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Oh, inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Oh, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Oh, celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, oh, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Oh, dale ese aplauso fuerte. Él vive, Él reina, su reino está aquí por siempre. Oh Señor, celebramos tu victoria, porque tú has resucitado y nos has dado poder y autoridad. Sí, Señor. Aleluya. Vamos a decirlo juntos. Aleluya. Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro del venció. Vivirá
venció a la muerte, al sepulcro derrotó. Dilo, aleluya, aleluya. Maravilloso, consolador es Él, nuestro eterno Padre es el príncipe de Jesucristo. Jesucristo ha vencido. Vivo está, vivo está. Aleluya. Cristo vivo está. Triunfó sobre la muerte, al sepulcro él venció. Vivirá, vivirá por siempre. Vivo está, vivo está. Y es el alfa y la omega, el principio y el fin. Sí, Señor, el pecado ha derrotado para darnos libertad. El Cordero ha vencido. Vivo está, dilo, vivo está. Es el autor y consumador de la fe, y es la roca eterna donde nos fundamos. Oh, dilo, y él venció a la muerte, al sepulcro derrotó. Oh, aleluya, aleluya. Hey, maravilloso, consolador es Él, nuestro eterno Padre es el príncipe de paz. El Cordero ha vencido. Vivo está, vivo está. Aleluya. Cristo vivo está. Dilo, iglesia. Triunfó sobre la muerte, al sepulcro él venció. Vivirá, vivirá por siempre. Vivo está. Levanta tu voz fuerte. Vivo está, vivo está. Vivo está. Él vive por siempre. Vivo está. Vivo está. Sí, vivo está. Oh. Levante ese aplauso al Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo
negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh, y sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Hoy sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llenas de tu paz. Amén. Dios es fiel. Que el Señor les bendiga a todos. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él.
posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió y su nombre llevo hoy. Su perfecta vida de obediencia al Padre al yo creer Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en Él. Declarado justo soy en Buenos días, hermanos. Es para mí una alegría poder compartir con ustedes una vez más de lo que Dios quiere hablarnos en este día y pues a todos los que estamos conectados a esta transmisión. Recuerden que hemos estado estudiando un tema muy fundamental para la vida cristiana, para nuestra vida cristiana, el cual es el conocer al Dios vivo. Revisamos anteriormente que el testimonio de las Escrituras es que hay un solo Dios verdadero, que es uno solo y que es tres al mismo tiempo. Que debemos nuestro gran propósito en esta vida a conocerle a Él. El día de hoy ahondaremos en la deidad del Hijo y del Espíritu. Pero antes de entrar en el estudio de la palabra, entreguemos ese tiempo al Señor para que sea Él quien nos hable esta mañana. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque nos permites estar conectados en esta transmisión, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, que sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento, Señor, para que podamos asimilar, para que podamos entender y podamos estudiar tu palabra, Señor. Que seas tú quien nos hable, que seas tú quien haga que esta palabra crezca en nuestras vidas, que podamos también, así mismo, como la entendemos, la podamos ejercer, Padre. Te bendecimos por todos aquellos que están conectados con nosotros este domingo, los que ven el reprise, Señor. Igualmente aquellos que no lo están, te pedimos que tú seas bendiciéndoles, hablándoles, Señor, donde sea que estén. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo a ti. Amén. Y bueno, el día de hoy vamos a ahondar en este tema que les comenté acerca de la deidad del Hijo y del Espíritu. La palabra deidad viene del latín deitas, la cual denota divinidad o el estado de ser Dios. La deidad del Hijo y del Espíritu Santo son dos de las doctrinas más importantes del cristianismo. Simplemente no se puede ser cristiano sin reconocer que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, la segunda y la tercera persona de la Trinidad. El Hijo, quien se hizo carne para nuestra salvación, y el Espíritu, quien mora en cada creyente.
La verdad de la deidad del Padre es raramente cuestionada. Incluso muchas de las sectas que niegan la deidad del Hijo y del Espíritu afirman que el Padre es Dios, así como lo podemos estudiar en 1 Corintios 8:6. Por eso no tenemos la necesidad de considerar los muchos textos que afirman su deidad. Por otro lado, la deidad del Hijo y del Espíritu Santo han estado en constante ataque casi 2000 años de la historia cristiana. Por lo tanto, es absolutamente esencial que todo verdadero seguidor de Cristo aprenda por las Escrituras que tanto el Hijo como el Espíritu son plenamente divinos en el más estricto sentido del término. Ahora, comencemos entonces afirmando que el Hijo es Dios. Vamos a ir entonces a Juan 1:1, en donde se encuentra uno de los textos más importantes en la Escritura acerca de la deidad del Hijo de Dios. Así que leemos, hermanos. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Quiero resaltar esta primera parte del versículo que dice en el principio. Esta es una referencia al principio de la creación, como lo podemos ver en Génesis 1:1, en donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos a la segunda frase en este versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que ese era el Verbo, que traducido de la palabra griega logos, esta palabra se refería a una fuerza impersonal o razón que daba unidad y orden al universo. En el Antiguo Testamento se refiere a la comunicación o autoexpresión de Dios. Dios, Él, creó todas las cosas por medio del Verbo, así como lo podemos ver en la historia de la creación, en el capítulo 1 del libro de Génesis. Debemos de notar que Dios se revela a sí mismo a los hombres por medio del Verbo. Juan no identifica el Verbo hasta el versículo 14 en el capítulo 1 del libro de Juan. Y vamos a leerlo. Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí vemos entonces que el Verbo, la palabra el Verbo, es realmente el Hijo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. El apóstol Pablo escribe que el Hijo existía antes de todas las cosas y que Dios creó todas las cosas por medio de él. Si buscamos entonces Colosenses 1, capítulo 1, versículos del 16 al 17, entonces vamos a leer así. Colosenses 1, 16, 17. Y dice, lo podemos ver en la pantalla. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, absolutamente todo, hermanos, fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas y todas en él subsisten. Por otro lado, el apóstol Juan escribe que es por medio del Hijo que Dios se ha dado a explicar o se ha dado a conocer. Si vemos Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él te ha dado a conocer. Y si se fijan, en esos dos pasajes que hemos leído, Juan 1:18 y Colosenses 1:16, en esos dos se establece que por medio de Cristo es que son todas las cosas. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, las que son invisibles e invisibles. Y también se establece que nadie ha visto a Dios, jamás, que solamente el Hijo, o sea, Jesucristo, es quien lo ha visto. Y se establece este ámbito de deidad. Nadie más puede accesar a ese nivel. Es solamente Cristo. Y Cristo es Dios. Así que regresemos a Juan 1:1, en donde dice, vuelvo y repito, en el principio era el Verbo. Ahora me voy a enfocar en esta parte del versículo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.
Así que, y el verbo era con Dios. Aquí vamos a partir esta gran verdad en dos verdades, por decirlo así. Primero, que el Hijo es una persona que es distinta a Dios el Padre. Segundo, que el Hijo existía en perfecta comunión con Dios el Padre aún antes de que todo fuera creado, que fuera hecho. Así que vamos a la última parte del versículo y dice, y el verbo era Dios. Sería difícil, si no imposible, que Juan hiciera una declaración más clara con respecto a la deidad del Hijo. Algunas sectas enseñan que este versículo se refiere al Hijo como un Dios con D minúscula, en vez de el Dios con D mayúscula. Porque en el idioma original del Nuevo Testamento no hay un artículo definido antes de la palabra Dios, o sea, del griego theos. El argumento de estas sectas se puede refutar por las siguientes razones. Pero antes de llegar a esas razones, vamos a leer un par de versículos, antes de hablar de la primera razón. Entonces vamos a ir a Juan, si lo ven en la pantalla, Juan 1:6, tengo Juan 1:6, Juan 1:12, 13 y 18. Entonces todos esos versículos son parte del primer capítulo de Juan. Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, hablando del nombre de Cristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y para finalizar, Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, volviendo a aquello en donde algunas sectas pueden decir de que Jesús, por como está escrito en el griego, porque no hay un artículo, es un Dios con una D minúscula, pero si se fijan en todos estos versículos, la palabra griega que se menciona para decir Dios es Theos, y esta es usada sin un artículo definido, o sea que no hay un Él mayúscula para describir a Dios. Y aún así claramente se está refiriendo a Cristo como Dios. El significado del término es siempre determinado por su contexto. Ahora, en segundo lugar, decir que el Hijo es un Dios con D mayúscula contradice todos los demás pasajes que declaran que no hay otro Dios de ningún tipo. Vamos a leer tres pasajes, hay dos en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Dice Isaías 44:6, versículo 6 y el versículo 8 dentro del mismo capítulo 44. Dice así, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 8 dice, no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 64:4 dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. 1 Corintios 8:4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Juan 1:18 es otro texto importante acerca de la deidad del Hijo. Leamos entonces este texto y consideremos cuidadosamente estas verdades que dice. Y dice así, Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Ahora me voy a detener en esa primera parte del versículo. A Dios nadie le dio jamás. Esta es una clara referencia a Dios el Padre, quien habita en luz inaccesible. Todas las visiones de Dios en el Antiguo Testamento fueron solo revelaciones muy limitadas. Nadie ha visto ni puede verlo en la plenitud de su gloria, como se confirma también en 1 Timoteo 6:16, que dice así, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver.
al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Regresemos entonces a Juan 1:18 para seguir indagando en cómo este versículo resalta la deidad del Hijo. Entonces dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo. Me voy a detener ahí, hermanos. La palabra unigénito se traduciría mejor como solo, solo o único y solo. El término griego es monogenes, mono de uno y genes de clase, especie o género, y denota singularidad o la naturaleza de algo que es único en su clase. Yo sé que esos términos, hermanos, probablemente pueden ser confusos, pero es importante que pongamos atención. Y es que no significa que el Hijo nació o fue engendrado, sino que Él es uno solo y el único. En algunas traducciones, como la Reina Valera 60, la palabra hijo se encuentra en lugar de la palabra Dios. Eso se debe al hecho de que ambas palabras aparecen en diferentes manuscritos antiguos en griego. Sin embargo, la palabra Dios en esta frase tiene un mayor respaldo. He aquí, les voy a presentar otra versión que traduce a Dios en este versículo. Leamos entonces otra vez Juan 1:18. Vamos a leerlos en la versión en Reina Valera 1960 y también en la versión, perdón, la Biblia de las Américas. Entonces comencemos con la Biblia de las Américas. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Entonces vamos ahora a la Reina Valera que dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces este que está en el seno del Padre, de esta última versión, esta es una descripción aún más hermosa de la verdad revelada en Juan 1:1, en donde leemos la frase, el verbo era con Dios. El Hijo siempre habita en el más perfecto compañerismo de intimidad y amor con el Padre y el Espíritu. La singularidad del Hijo es revelada en que Él tiene una relación única en su clase con Dios el Padre. Así que vamos a estudiar esta última parte de Juan 1:18, en donde dice, Él ha dado a conocer. Solo Dios puede comprender plenamente a Dios o darlo a conocer plenamente. Solo en el Hijo habita la plenitud de Dios, como lo dicen Colosenses 1:19, o como también se menciona en Colosenses 1:15. Solo Él es la imagen del Dios invisible, y por lo tanto solamente Él puede comunicarlo al hombre. Ahora veamos qué es lo que nos enseña Filipenses 2:6 acerca del Hijo de Dios antes de que tomara para sí un cuerpo de carne y se hiciera hombre. Entonces, en Filipenses 2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Notemos que la palabra forma es la que se traduce del griego morfé, el cual se refiere no solo a la apariencia exterior o externa de algo o de alguien, sino también a un carácter especial o realidad más profunda. Entonces, el Hijo no solo parece ser Dios en apariencia, sino que es Dios en la realidad. La palabra igual se traduce el vocablo griego isos, el cual significa ser igual en cantidad o calidad. Esta es una referencia irrefutable a la deidad de Cristo. Él existía por toda la eternidad en forma de Dios y siendo igual a Dios en todo sentido. Incluso cuando Él se despojó de sí mismo y se hizo hombre, no dejó de ser Dios, como lo podemos ver en Filipenses 2:7, que dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo se despojó de los privilegios de la deidad, pero no de la deidad misma. ¿Qué nos enseña entonces Colosenses 1:15 acerca de la deidad del Hijo de Dios y su excelso rango sobre toda la creación? Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda la creación. Y es que esta palabra imagen en este versículo se traduce del vocablo griego eikon, el cual se traduce correctamente como imagen o semejanza. Leamos entonces Hebreos 1:3 también, en la versión, vamos a leerlo en dos versiones, Reina Valera 60 y en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, vamos a comenzar con la Nueva Biblia de las Américas. Y dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¡Wow! ¡Qué versículo más poderoso! Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora vamos a leer este mismo versículo en la versión Reina Valera 60. Y dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién sino Dios puede ser la expresión exacta o imagen misma de Dios? Ningún ser inferior sería una verdadera imagen de las infinitas excelencias de Dios, sino solo una deformación lejana y distorsionada. El Hijo puede ser la imagen de Dios solo porque Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, así tal cual lo leíamos en Hebreos 1:3. La palabra primogénito viene del griego protokotos, protos, de primero, y ticto, dar a luz. Y a menudo ha sido usada erróneamente para negar la deidad de Cristo. El apóstol no usó este término para mostrar que el Hijo era una criatura, sino para probar que Él, el Hijo, tenía un rango muy por encima de toda la creación y era distinto de esto. El verdadero significado de primogénito con respecto al Hijo es ilustrado con claridad, con mucha mayor claridad, en el Salmo 89:27, sí, en el Antiguo Testamento, donde el término es usado para mostrar un rango en vez de un origen o un nacimiento. En este caso, Salmos 89:27 se refiere a David y Dios declara, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Está claro que David era el primogénito de Dios en el sentido de que tenía un rango superior al de todos los demás reyes. De manera similar, pero mucho más trascendental, el Hijo de Dios es el primogénito en el sentido que Él está por encima de toda la creación. En Colosenses 1:19, entonces vamos a encontrar otra afirmación más de la deidad del Hijo. ¿Qué grandes verdades son comunicadas entonces en este versículo que vamos a leer? Pongan la atención. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La plenitud del océano no puede ser contenida en un vaso que pueda ser sostenido por la mano de un hombre. Tampoco sería posible que la plenitud de Dios habitara en algún ser que sea menos que Dios. Concluyamos entonces esta sección y todo este estudio del día de hoy con una consideración de algunos textos más que son importantes en este estudio, en los cuales se hace referencia al Hijo explícitamente como teniendo un estatus como de Dios. Es importante notar que estas referencias a la deidad del Hijo fueron hechas incluso después de su encarnación, o sea, después de que Él se hizo hombre. La verdad comunicada es que cuando el Hijo eterno se hizo hombre, no dejó de ser Dios en ningún sentido del término. Entonces vamos a ir al primero de estos versículos para finalizar. Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El primer título Señor viene de la palabra griega kurios, la cual es usada en todo el Antiguo Testamento en griego como una referencia a Yahweh o Jehová. El segundo título, Dios, viene de la palabra griega para Dios, Theos,
Si las palabras de Tomás hubiesen sido el resultado de un celo mal direccionado, con seguridad Jesús lo hubiera corregido. Si Jesús no fuera Señor y Dios, tanto Tomás como Jesús serían igualmente culpables de blasfemia. Y esto de blasfemia era la peor de todas las ofensas posibles contra Dios. Vamos ahora entonces a Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es aún otra referencia explícita al Hijo como Dios, como teniendo un estatus de Dios. Sin embargo, no debemos de pasar por alto que el título de Salvador también es una prueba de la deidad del Hijo. Vamos ahora entonces a Isaías 43, 10, 11. Y en donde Dios declara, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y fíjense bien, habla otra vez de salvación. ¿Y qué es lo que decía Tito 2:13? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento también Dios declara que solamente Él es quien salva. Que fuera de Él no hay nadie quien salve. Si Cristo es nuestro Salvador, entonces Él también es Dios. Si Él no es Dios, entonces no puede ser nuestro Salvador. Pedro le dice con respecto al Hijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Por lo tanto, Él, Cristo, debe ser Dios. Vamos a otro versículo en Romanos, ahora en el libro de Romanos 9:5. En donde dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Habiendo afirmado la encarnación del Hijo, Cristo según la carne, Pablo entonces afirma que Jesucristo es Dios. La frase también puede ser traducida como el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, según la versión LBLA, que es la Biblia Las Américas. Entonces vamos ahora a otro versículo. Y para terminar esta sección, en donde estamos estudiando que el Hijo es Dios. Así como Dios, el Padre es Dios, el Hijo él también es Dios. Vamos a Hebreos 1:8, que dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. En este contexto, el Padre mismo se refiere a su Hijo como Dios. Después de su muerte y resurrección, el Hijo de Dios fue exaltado una vez más a la diestra de su Padre, donde reina como Dios y hombre. Ya hemos dado las razones del por qué el Hijo es tratado como una deidad y como Dios según las Escrituras. Ahora veamos cómo también la palabra de Dios respalda que el Espíritu Santo tiene la condición de Dios igualmente. Vamos a irnos entonces a Hechos 5, capítulo 5, versículos 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. Y dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En este pasaje, como podemos ver, el apóstol Pedro confronta a Ananías por la avaricia y engaño de él y su esposa. Al hacerlo, también nos provee de un entendimiento de la naturaleza y de la deidad del Espíritu Santo. Según el versículo 3, Pedro declara que Ananías había mentido al Espíritu Santo. Y según el versículo 4, Pedro declaró que Ananías había mentido a Dios. Entonces, esa es una afirmación fuerte, no solo de la deidad del Espíritu, sino también de la verdad de que el Espíritu es una persona y no un poder impersonal, no es un poder algo etérico.
Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios porque el Espíritu es Dios. Ahora, hermanos, leamos 1 Corintios. Vamos a leer dos pasajes dentro de 1 Corintios. El primero es 1 Corintios 3:16 y el segundo es 1 Corintios 6:19. En estos versículos podremos ver cómo el apóstol Pablo nos enseña que el creyente es el templo de Dios. Al hacerlo, también nos provee de un mayor entendimiento de la deidad del Espíritu. Ahora, vamos a leer el primero de los versículos, que dice, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora veamos lo que dice en el capítulo 6, 19, versículo 19 de 1 Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En esos dos textos, y los tengo aquí en la pantalla, en estos dos textos tenemos una poderosa afirmación de la deidad del Espíritu. Y en 1 Corintios 3:16, el creyente es llamado templo de Dios. Pero en 1 Corintios 6:19, las escrituras se refieren al creyente como un templo del Espíritu Santo. Sería impensable que el apóstol Pablo usara esos dos términos de manera intercambiable, es decir, sinónimo, o sea, que se parecen. Si no viera al Espíritu como Dios plenamente y una persona real de la Trinidad, el Espíritu, entonces, comparando estos dos pasajes, podemos ver que el Espíritu es Dios. Porque así como somos templos de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces vamos ahora, para finalizar, vamos a irnos a Romanos 8:9. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense en este versículo, cómo habla que el Espíritu es el Espíritu de Dios, pero también el Espíritu es el Espíritu de Cristo. Y en todo este versículo está hablando de que está hablando de Dios, implícitamente del Padre, pero también habla de la persona del Espíritu y habla de la persona de Cristo. En este pasaje no solo se encuentra una declaración de la deidad del Espíritu, sino también una hermosa y poderosa imagen de la Trinidad. Así que gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por este aprendizaje que nos da en este estudio. En donde podemos entender un poquito más acerca de las raíces de por qué creemos lo que creemos, de quién es Dios, de cómo se relaciona con el Hijo, cómo se relaciona con el Espíritu Santo. Así que como resumen, después de haber estudiado todos estos pasajes, podemos ver cómo las Escrituras hacen las siguientes afirmaciones y les quiero dejar 3 puntos esta mañana. Primero, que el Padre mismo se refiere a su Hijo como Dios. Después de su muerte y resurrección, el Hijo de Dios fue exaltado una vez más a la diestra de su Padre, donde reina como Dios y hombre. En segundo lugar, que el Espíritu Santo es una persona real que es distinta al Padre y distinta al Hijo. Dios el Padre y el Espíritu Santo son unos. Y finalmente, que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Y esto es el final de la sesión, hermanos. Demos gracias a Dios por su hermoso mensaje y por su hermosa palabra. Así que oremos juntos, hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Gracias porque pudimos aprender que tanto Padre, Hijo, Espíritu Santo viven en armonía como Dios, que los tres son iguales. Gracias por esta hermosa revelación, Señor. Y pues también te doy las gracias por aquellos que nos sintonizan por primera vez, que han escuchado tu mensaje esta mañana. Padre, yo te pido que seas tú dándonos sabiduría, entendimiento. Espíritu Santo, revélanos esta palabra aprendida este día. Que esta palabra pueda sentar bases de la fe que tenemos en ti, Señor.
que nos acerquen más a ti, que podamos entender más acerca de ti, de tu palabra, más acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y aunque nuestras mentes finitas no lo puedan entender, permítenos tener fe en tu palabra. Permítenos entender esto también para defendernos de aquellos que nos cuestionan en nuestra fe. Te bendecimos, Señor, y para todos aquellos que no te conocen, Padre, yo te pido que te reveles a ellos a través del Espíritu Santo, que revele a lo que el Hijo ha predicado en la palabra acerca de ti, porque el Hijo es el único camino a ti, Padre. Bendito sea, Señor. Todo esto es grande de entender, pero confiamos en que tu Santo Espíritu, Señor, nos lo va a revelar. Te bendecimos, te adoramos y te agradecemos por esta palabra, Señor. Padre, por los que no te conocen, Padre, háblales. Llégales, Señor. Que puedan recibirte esta mañana, que puedan reconocerte como su único Dios, que puedan recibir la salvación que viene nada más del Hijo a través del Espíritu Santo. Y si usted nos escucha por primera vez, nos ve por primera vez, y usted ha recibido al Señor en su corazón, yo le pido que nos contacte, que nos mande un mensaje, y uno de los hermanos se pondrá en contacto con usted y hablará más acerca del mensaje de salvación de Cristo. Y Señor, te entregamos ese tiempo y te damos las gracias, Señor. Y te damos las gracias por tu hermosa palabra. Te entregamos esta semana que viene por delante. Te pedimos que nos aparte de todo mal, nos aparte de todo peligro, Señor. Que nos permitas tener conciencia de ti todos los días, que podamos estudiar tu palabra todos los días. Danos ese deseo, Señor. Que ese deseo sobrepase nuestra carne. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, espero pues que nos podamos ver en persona en estos próximos domingos. Recuerden que va a haber el culto presencial en la casa de la familia Sanabria el domingo 4 de septiembre. Así que esperamos tenerlos por ahí. Que Dios les cuide, les guarde y lean la palabra, ore, escudriñe la palabra, porque ahí es donde está la vida. Bendiciones, hermanos. Dale ese aplauso fuerte. Él vive, Él reina. Su reino está aquí por siempre. Oh Señor, celebramos tu victoria, porque tú has resucitado y nos has dado poder y autoridad. Sí, Señor. Aleluya. Vamos a decirlo juntos. Aleluya. Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro del venció. Vivirá por siempre. Vivo está. Vivo está, vivo está.
Levante ese aplauso al Señor.